Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están siguiendo. Es un gusto estar en esta segunda emisión de Revolución Feminista, donde tengo el gusto de compartir este espacio de diálogo y análisis feminista con diversas compañeras invitadas, donde el objetivo es seguir tejiendo acciones por la emancipación de las mujeres. Y bueno, ahora tenemos la participación de Matilde Pérez. Ella es investigadora de Fundar, que es el Centro de Análisis e Investigación, una organización de la sociedad civil que hace, bueno, también análisis profundos desde un enfoque de género y de acceso a la justicia. Bienvenida, Matilde, por estar aquí en este espacio de Revolución Feminista. Y también tengo el gusto de volver a compartir este espacio este espacio virtual con una de las feministas, es vocera de la colectiva feminista Brujas del Mar, Arusi Hunda. Muchas gracias, Arusi, por estar hoy aquí con nosotras. Gracias por compartir también el tiempo y el espacio. Bienvenidas a las dos. Y bueno, ¿cuál es el tema que hoy vamos a abordar y que les invitamos a que nos escriban? Estamos en transmisión en vivo. Escríbanos dudas, comentarios, inquietudes, mensajes para nuestras invitadas, Matilde y Arusi. Vamos a hablar de los feminismos en México y la política presupuestaria a favor de los derechos humanos de todas las mujeres. Un tema sin duda coyuntural, un tema que está vigente durante todo el tiempo no solamente en este gobierno, sino a lo largo de la historia de México y que cada vez se va pues fortaleciendo, pero también complejizando, y eso es lo que vamos a ir analizando con las aportaciones de estas dos grandes mujeres desde la mirada de una organización de la sociedad civil y desde la mirada de una colectiva feminista. Y pues bueno, para nosotras como Red Nacional de Refugios, tener a estas dos representantes de estos dos sectores y vertientes son súper importantes porque nosotras como Red Nacional somos una organización de la sociedad civil feminista que, bueno, trabajamos día a día a favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero bueno, sin más, pues bueno, como siempre lo hemos hecho, es un diálogo abierto donde yo voy a pues, lanzar una pregunta y me gustaría mucho escuchar las percepciones que tienen tanto Matilde como Arusi. Si quieren, en esta primera ronda empezamos con Matilde, después Arusi y luego lo cambiamos, ¿no? Y la idea es conversar, interrumpirnos, enriquecernos y compartir realmente este análisis que además de sociedad civil, además de una colectiva feminista, somos mujeres ciudadanas y me parece que eso es razón suficiente y por eso también este espacio de la Red Nacional para que nuestras voces hagan eco y podamos construir y tejer con todas las mujeres también que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Y bueno, pues mi primera pregunta o reflexión, reconociendo desde una perspectiva feminista, desde la agenda de género, desde los derechos humanos y la interseccionalidad e interculturalidad que mandata precisamente a todos los estados a cumplir con una asignación presupuestal de género e igualdad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Consideran, Matilde, Arusi, consideran que el Estado mexicano asume ese compromiso ante estas recomendaciones con cabalidad? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice el presupuesto de nuestro país en este tema? Matilde, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu lectura de esto? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio y yo también me siento muy honrada de poder participar. Digamos, el Estado mexicano tiene ciertas obligaciones a nivel internacional, ¿no? Y en estas obligaciones la sociedad civil y sobre todo las organizaciones feministas han jugado un papel fundamental justo en la promoción, digamos, y en la gestión de espacios importantes que durante pues la historia han colocado piezas claves, digamos, para el tema de la atención pues en políticas públicas para las mujeres, para reducir estas brechas de desigualdad y sobre todo pues para erradicar la violencia. Entonces el Estado mexicano, digamos, responde a ciertas
obligaciones internacionales. Y creo que de aquí sí se deriva como toda la creación del andamiaje institucional, ¿no? El tema de la creación del Instituto de las Mujeres, la propia Comisión para erradicar la violencia contra las mujeres, surgen de espacios que fueron promovidos por las organizaciones y por mujeres en toda la región, ¿no? En todo este continente. Entonces, en ese sentido, digamos, frente a estas obligaciones y frente a esta construcción de este andamiaje, pues están estas instituciones. Desde Fundar hemos dado seguimiento durante algunos años sobre todo al tema del Centro Nacional de Equidad de Género, justamente pues porque están ahí puestas, digamos, las políticas públicas, sobre todo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Recientemente pues hemos estado dando seguimiento a la comisión, a la CONAVIM, justo pues porque ahí están de alguna forma varias de las políticas públicas y las acciones para generar, digamos, condiciones, ¿no? Y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, en sentido, digamos, el gobierno ha cumplido su tarea porque sí ha creado estas instituciones, o sea, sí las ha instalado y ha generado, digamos, las condiciones para que estas instancias, pues existan, estén, ¿no? Todo, pues, detrás de toda la lucha feminista que ha estado acá. Y digamos, aunque forzado, obligado por todos estos, pero están las instituciones, están pues todo el andamiaje institucional, todo el marco normativo también. México es referente, ¿no? Justo porque ha estado como colocando muchas cosas. Sin embargo, cuando lo vemos a la luz del presupuesto, es ahí donde ya no cuadran estas cosas, porque finalmente pues lo que vimos, digamos, en este análisis que hicimos para la propuesta del PP 2021, justamente haciendo un análisis de estas instituciones, que es el Instituto de las Mujeres, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Centro Nacional de Equidad de Género, que pensamos que es ahí donde están puestas, digamos, estas instituciones, estos mecanismos, estas acciones de política pública tendientes a reducir estas brechas de desigualdad, pero también para erradicar la violencia y para generarles mejores condiciones a las mujeres. Y aquí es donde podemos observar justamente que en contraste está la Secretaría de Bienestar, que también entra a jugar un rol importante en el tema, digamos, de la implementación de políticas públicas, y que en temas de las instituciones que están ahí puestas para la atención de las políticas públicas y que están o que se ven reflejadas, digamos, en el anexo 13, pues la Secretaría de Bienestar o el ramo 20 es quien tuvo un incremento, ¿no? Entonces, en términos, digamos, de presupuesto, lo que podemos ver es que el anexo 13, que es donde se identifican, digamos, todos los recursos que el gobierno coloca para la implementación de estas políticas públicas, la Secretaría de Bienestar es una de las secretarías que tuvo más recursos o del que está planteando el PP dotarla de más recursos. Entonces, en términos generales decimos, bueno, el anexo 13 para este año se está proponiendo un incremento del 20% de sus recursos en relación a los recursos del 2020. Sin embargo, a la hora de entrar al análisis ya más fino, lo que podemos identificar es que, si bien es cierto, existe este incremento para el anexo 13 y que nos podría dar una idea de que pues sí va a haber más recursos para implementar estas políticas públicas, a la hora de la verdad, en realidad no es así, porque finalmente quien tiene más recursos o a quien se está proponiendo que se le dote de más recursos, pues es a la Secretaría de Bienestar. Y en la Secretaría de Bienestar, en realidad, pues lo que está pesando pues son dos programas, que es el tema de la pensión para adultos mayores y Sembrando Vida, ¿no? Y estos programas, digamos, sí tienen una visión, un enfoque más social, más de apoyos directos a las mujeres, pero como desde esta perspectiva más de asistencialismo, por decirlo. Entonces, digamos,
pues el hecho de que estén estos programas dirigidos de apoyos directos para las mujeres, el problema de la violencia tiene causas estructurales, ¿no? No es, estos programas, por decirlo de alguna forma, van tendientes a reducir la pobreza hacia las mujeres o hacia este sector, pero si miramos el tema de la violencia como un tema más amplio, las causas son estructurales y no solo tiene que ver con la pobreza, ¿no? Tiene que ver con otros temas que están ahí puestos, ¿no? El tema de falta de infraestructura, el tema de que aunque están las instituciones no hay personal, el tema, o sea, hay muchas cosas que están puestas ahí y no necesariamente con este enfoque social se van a reducir estas brechas o se va a erradicar la violencia. Entonces, aquí está como este enfoque, digamos, del gobierno de decir, bueno, si dotamos a las mujeres de recursos, si los apoyos son más directos, entonces la erradicación de la violencia y la igualdad entre las mujeres y hombres va a ser, la vamos a alcanzar de esta forma, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo es justo desmantelar o debilitar a las instituciones que están creadas para esto. Y esto también lo podemos ver en el presupuesto con las reducciones que se le hacen a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia y al propio Instituto de las Mujeres, ¿no? Y si lo hacemos como más micro, en acciones más específicas que tienen que ver, por ejemplo, con las alertas de violencia de género, con el tema de los recursos que van por PAIMEF, que estos recursos son los que están destinados para fortalecer las instancias de las mujeres en los estados y a su vez algunos proyectos, digamos, que van para los municipios, pues esa reducción se ve más significativa, ¿no? Y si lo comparamos, por ejemplo, en la Secretaría de Bienestar, que tuvo un incremento, pero estas decisiones, digamos, que está tomando el gobierno es desde este enfoque social y lo que está diciendo, bueno, fortalezcamos el tema de pensión para adultas mayores y el tema de Sembrando Vida. Y en esta misma secretaría, pues también están los recursos del PAIMEF. Uno podría pensar, bueno, pues entonces aquí también tendría que haber incrementos. Y eso no está pasando, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que se está, digamos, privilegiando este enfoque social con este enfoque más asistencialista y se está debilitando a las instituciones que están creadas específicamente para generar, en el caso de las mujeres, de la CONAVIM, pues para prevenir y erradicar la violencia, y en el caso del Instituto de las Mujeres, pues justamente, pues aquí está como toda es la encargada, digamos, de toda la política pública para la igualdad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver desde el presupuesto. Ok, muchas gracias, Matilde. Bueno, dijiste varias cosas que quisiera puntualizar. Una es, pues, por un lado, cuando yo les pregunto, y bueno, por ahí va encaminada también la pregunta hacia Arusi, cuando yo les pregunto si efectivamente el Estado mexicano ha cumplido con estas recomendaciones a la cabalidad, pues bueno, podemos decir que de algún momento al implementar estas instancias que surgen precisamente por los movimientos feministas y por el impulso de las organizaciones de la sociedad civil, podremos decir que sí, pero creo que algo que es también muy importante de analizar es que lo que se implementa tiene que venir de la mano garantizado con un presupuesto justamente para que no se vuelvan elefantes blancos o para que no esté este debilitamiento que estamos mirando, pero que va más allá también a poder identificar que me parece, ¿no? Y bueno, obviamente para cederle la palabra a Arusi, me parece que también, además de tener este enfoque asistencialista, es un enfoque clientelar, es un enfoque fuera de justo identificar cuáles son las causas de las violencias contra las mujeres, las cuales son estructurales, que tiene que ver con la interseccionalidad y que, bueno, en México, pues la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? Y que el hecho de hablar de eliminar la pobreza tendría que venir de la mano con eliminar las brechas de desigualdad y con eliminar las discriminaciones que vivimos las mujeres en todas las etapas de nuestra vida. Y es un tema que, bueno, seguimos viendo que es vigente y que, bueno, podríamos pensar también que el que nos digan que el anexo 13 tiene un incremento del 20%, pues podría decir que está dirigido para lo que fue construido, que es
la igualdad sustantiva, pero en realidad no es así. Y bueno, Arusi, desde tu visión, desde este acompañamiento que has hecho también desde las colectivas feministas, ¿qué te refleja el presupuesto de nuestro país y qué opinas sobre si México ha cumplido o no con las recomendaciones de aportar un presupuesto garante para pues la sociedad y el ejercicio de la ciudadanía plena de hombres y mujeres en todas sus diversidades? Yo creo que el patriarcado, sin importar en dónde lo encuentres, siempre da a tole con el dedo y siempre causa una ilusión de que está haciendo algo por las mujeres y no es así. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las alertas de género. Te dicen, ok, se responde a una crisis de violencia en algún municipio o estado y se da una alerta de género. Cuando realmente, por ejemplo, Veracruz tiene 2 y no ha habido una baja en las cifras ni de violencia sexual ni de feminicidio, sino todo lo contrario, sigue subiendo. Con esto de atole con el dedo, me refiero a que crean una ilusión de que se está trabajando en esto. Sin embargo, es bastante claro que no es así, que los recursos se están destinando a estrategias que no han funcionado, que no se está comprendiendo la raíz de la violencia contra las mujeres, ni en dónde se presenta, ni cuál es el fenómeno. No hay gente especializada dentro de estas estrategias, me parece, no lo sé, pero me parece, porque yo creo que si lo hubiera, pues a lo mejor habría otras rutas de acción. En cuanto a los presupuestos, creo que más que nadie a ti, Wendy, te ha tocado ver en esta pandemia, en este incremento de violencia, las mujeres confinadas con sus agresores y que realmente no se hizo ningún plan para enfrentar los casos de violencia que podían darse y que se han señalado puntualmente, que se dan primordialmente en el espacio privado, que se dan en el entorno familiar, de abuso sexual, de violencia doméstica, de violación a niños y niñas, o sea, está terrible. Y esto sumado, obviamente, al hecho de que hubo recortes presupuestales a refugios y a programas para atender estas necesidades y para poder hacerle frente a esta segunda pandemia que se incrementa durante la pandemia, a mí me habla de que no hay interés por entender el problema. No se entiende y no hay interés por entenderlo. Es como un poco frustrante. Por ejemplo, en el tema del Instituto de la Mujer. Aquí en Veracruz ya tiene más de un año que el Instituto de la Mujer Estatal no tiene directora, por decir algo. Ha habido múltiples manifestaciones feministas, incluso una fue muy reciente en Jalapa, en la capital del estado, en donde fueron a manifestarse justamente afuera del Instituto de la Mujer, dado que no se sabe atender. Cuando vas al Ministerio Público o a una fiscalía, no se sabe cuál es el proceso, hay revictimización. Digo, estoy generalizando porque lamentablemente es un plano general. Me imagino, es más, sé que dentro de las instituciones hay gente valiosa que está tratando de hacer lo que puede con los recursos que tiene. Eso lo quiero como puntualizar porque sí nos ha tocado colaborar con mujeres dentro de las instituciones que tan limitadas como están, porque sinceramente están muy limitadas, tratan de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Pero la realidad es que lo que se otorga no se sabe qué hacer con él. Y luego, encima, lo poco otorgado y mal distribuido o mal planteado o mal canalizado, se quita. Entonces, realmente el panorama es terrorífico, ¿sabes? Porque no se está ni siquiera apostando a una prevención, no se está apostando a cómo vamos a contener el problema y hacerle frente. No se está apostando en programas integrales de protección a víctimas por parte del Estado y no se está apoyando a las iniciativas de la sociedad civil. Entonces, cada vez estamos más cortos de recursos para poder hacerle frente a la situación y eso es muy preocupante. Encima, tenemos estos discursos en donde ni siquiera se reconoce, mucho menos se condena
los actos de violencia contra las mujeres. Y esto obviamente abona un discurso de impunidad que nos tiene ahogados y ahogadas a todos en el país. La verdad es que la situación está algo crítica. Yo no quiero ser como la persona pesimista y negativa del panel, la verdad, pero es que sí está siendo súper difícil contener esta situación. Creo que, bueno, esa es la intención y coincido con muchas cosas que dices, Arusi. Creo que no es, digo, hay quien nos dice que somos pesimistas y que no vemos lo positivo, pero creo que es más bien justo hablar de lo que, pues socioculturalmente, ¿no? Tú dices algo bien importante, el patriarcado es el que está realmente, pues, marcando, y no nada más ahorita, ¿no? Esta es una deuda histórica que siempre lo voy a decir, que tiene el Estado mexicano, y hablando del Estado mexicano, no solamente es el presidente, no solamente es el gobierno federal, son las 32 entidades federativas, son las instituciones que deben de procurar el acceso a la justicia y garantizar la vida y la seguridad de más del 50% de la población en México, que somos las mujeres, ¿no? Más las niñas, los niños, etcétera. Y justo, ¿no? Parece ser que el patriarcado es lo que quiere y que esto que tú decías, y yo lo decía de una forma más sutil, ¿no? El cómo, pues bueno, pareciera ser que porque se incrementa el 20% el anexo 13, vamos a decir que se está hablando de igualdad, pero no, eso hay una gran confusión, ¿no? Hay una gran confusión de qué significa la igualdad sustantiva y qué significa trabajar a favor de la eliminación de las brechas de desigualdad y de las discriminaciones. Eso está invisibilizado y justamente hay que decir lo que estamos mirando. Coincido igual que hay muchas personas valiosas, mujeres que han estado y que siguen estando en instancias de gobierno, que hacen lo que pueden y hasta sacan lana de su bolsa, ¿no? Y ahí refleja justamente la violencia institucional, de cómo, y lo he seguido diciendo, cómo hay recortes presupuestales muy diferenciados, ¿no? Y muy específicos, pero que estos van diferenciados casualmente, y lo pongo entre comillas, a los derechos humanos, ¿no? Donde no se está construyendo acciones afirmativas para prevenir. México, me parece, que está administrando la violencia, ¿no? En lugar de atenderla, de prevenirla, la administra y, pues bueno, tiene costos muy elevados para México las violencias contra las mujeres, tiene un gran porcentaje para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Y esto ni siquiera ha llevado a identificar precisamente de un cambio en la estructura presupuestaria, en la estructura de la intervención. Y aquí viene otra reflexión que hago, porque estamos hablando de precisamente el presupuesto 2021, pero ojo, porque creo que también a veces pareciera ser que el patriarcado, pues en lugar de aventar diamantina rosa o morada, avienta diamantina obscura que nos quiere pues confundir y no estamos dejando de lado el presupuesto 2020. Todavía hay meses de este ejercicio y siguen, por ejemplo, las CAMI sin tener su 100% de presupuesto, lo cual es sumamente grave. Es decir, sí ya está el paquete presupuestario 2021, pero ¿qué pasa con lo que todavía ahorita está sin ejercer? ¿Qué pasa con ese presupuesto que no sabemos porque no hay una rendición de cuentas hasta la fecha? Si ya bajaron, como las dos, tanto Matilde como Arusi hicieron referencia a las alertas de violencia de género. Ya bajó ese presupuesto de los estados que se había detenido. ¿Cómo están los PAIMEF? ¿Cómo está PAIMEF? ¿Cómo están los institutos? Ya bajaron ese presupuesto y seguimos teniendo a las cabezas de diferentes secretarías diciendo justo, ¿no? Pues haz lo que puedas con lo que tengas, sin identificar que esto es una violencia y que también trastoca la parte del burnout para quienes estamos acompañando a las mujeres en situación de violencia. Y ahí justo me gustaría preguntarles, bueno, seguimos viendo este presupuesto diferenciado, seguimos diciendo y alzando la voz que esto no puede seguir, pero ¿cuál es el panorama que ustedes ven de continuar con ojos que no quieren ver la realidad, con oídos que no quieren escuchar las voces de las víctimas, las voces de quienes acompañamos, de los diagnósticos como el que hizo Fundar, ¿no? ¿Cuál es el panorama que ven de este país ante esto que estamos viviendo que es real? ¿Quién quiere decir primero? Sin ser pesimistas, sino ser realistas. Matilde.
Pues es un panorama muy, pues, oscuro, ¿no? En relación, digamos, si lo colocamos en términos presupuestales, con las reducciones planteadas en este PPF para acciones que son, que en realidad son la vida o la muerte de mujeres, ¿no? Porque finalmente sí están aquí puestas acciones, políticas públicas que se supone que deberían de funcionar. Y en relación, digamos, a esto, digamos, la reducción del presupuesto siempre implica un debilitamiento de las instituciones. En ese sentido, si hay instancias, o sea, si está todo el andamiaje institucional, pero estas instituciones no tienen recursos para operar, pues esto se queda solo en el papel, ¿no? Y en leyes, he tenido la oportunidad de estar en otros espacios y justo como esta visión, ¿no? De tener marcos normativos, si bien, ¿no?, se requiere revisar y si bien requerirían algunas reformas, pero digamos, la base que ponen la ley, las leyes o los marcos normativos, digamos, sí están tendientes a garantizar esta vida libre de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, el problema que nosotros hemos identificado es a la hora de implementar, ¿no? A la hora de implementar estas políticas públicas, a la hora de instrumentar este marco normativo, es donde se identifican los problemas, justamente porque pensamos que no hay una visión local, ¿no? En toda la implementación de las políticas públicas no existe una visión local. Y para ejemplificar un poco, me voy a referir más al tema de alertas de violencia de género. Este es un mecanismo justo que en el fondo lo que plantea es cómo se incorpora estos contextos y estas realidades locales que en realidad el Estado no ha logrado impactar, no ha logrado llegar a lo local y a los municipios. El mecanismo de alerta de género, en el fondo, lo que plantea justamente es que se diseñen estas medidas urgentes, esas acciones urgentes para erradicar esta violencia feminicida, en su máxima expresión, ¿no? Que es el feminicidio. Y lo que busca este mecanismo es justo que se contemplen los contextos, las realidades. Las mujeres, digamos, como están planteadas las políticas públicas, se plantean las mujeres como una sola, o sea, una sola mujer, y eso no es así, no es real. Existimos diversidad de mujeres indígenas, rurales, trans, en fin, ¿no? O sea, somos una diversidad de mujeres y eso muchas veces no están puestas en todo el tema de la política pública. Entonces, en este mecanismo, digamos, de la alerta, lo que se buscaba, o si tú lees, digamos, el mecanismo, la ley, el mecanismo y cómo está planteado, y revisas algunos análisis de contexto que hicieron los grupos que se crearon expresamente para revisar ese contexto, para recomendar acciones concretas, muchos de esos análisis de contextos que hicieron los grupos de trabajo, o sea, ya están dando como la receta, hagan esto, o sea, ya vienen ahí especificadas las acciones que se tendrían que implementar. El asunto, y digamos, en esta visión de planteamiento de política pública, pues está bien, pero ya cuando nos metemos a revisar cómo eso se ha implementado, lo que encontramos es que los presidentes municipales ni siquiera saben que su municipio, o sea, en muchos casos los presidentes municipales ni siquiera saben que su municipio cuenta con alerta de violencia de género. Y las acciones que se supone tendrían que emplearse en esos municipios o en ese territorio determinado, se hace desde los estados, ¿no? Y entonces existen campañas, por ejemplo, para la difusión de la perspectiva de género y para sensibilizar el tema de violencia, y las campañas pues no están aterrizadas a las realidades locales, ¿no? Entonces, el problema que nosotros identificamos es en la implementación.
cuando esa política pública o esa institución implementa, ahí es donde están los problemas, porque no contemplan todas las realidades ni todas las caras de las mujeres, ¿no? que pueden existir. Entonces, en ese sentido, pues sí existe un panorama oscuro, porque si el Estado no quiere mirar, digamos, hacia esas realidades locales y no quiere involucrar a todos los actores, ¿no? Incluso pues a las propias organizaciones de sociedad civil, a las propias mujeres, pues sí se ve un panorama oscuro, y eso aunado a todo el tema de los recortes, pues eso sí pues complica mucho más el contexto, porque finalmente pues sí va a haber menos recursos, ¿no? Ahora aquí también creo que están entrelazados varios problemas, porque no es solo el tema de recursos, o sea, no es solo si asignaron más o si asignaron menos, sino también está todo el tema de la rendición de cuentas, ¿no? De la transparencia y de la vigilancia o la fiscalización de esos recursos. Creo que eso también es como importante colocarlo en este contexto de sí es importante exigir más recursos, pero igual de importante es también exigir que haya una rendición de cuentas y exigir que se haga fiscalización de esos recursos que se están implementando. Y, por ejemplo, en el tema de las alertas de violencia de género, existe ahorita como un ejercicio que están haciendo muchas organizaciones feministas que solicitaron las alertas de violencia de género, están haciendo un ejercicio de contraloría, ¿no? De decir exactamente qué se está etiquetando para estos programas o para estas acciones. Y sí se han encontrado con cosas como, por ejemplo, están haciendo, no sé, investigaciones desde que empezó la alerta para tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando en realidad esos diagnósticos pues están puestos desde que se implementa la alerta de violencia de género, y en realidad habrá que darle seguimiento. Pero entonces creo que aquí sí hay un panorama como oscuro por el tema de la asignación de recursos, pero también por todo el tema de la fiscalización y del papel que juegan aquí las organizaciones es central, ¿no? Porque finalmente son quienes están ahí en lo local y quienes pueden decir, pues sí se hizo esta campaña, o sí se hizo este diagnóstico, o sí existe no sé, la policía de género, y no está funcionando, o sí está funcionando. Creo que también eso está como un elemento importante, digamos, en el que no debemos de perder de vista, ¿no? De decir, sí, cuánto están aumentando, pero también esos recursos, cómo se gastaron, ¿no? Esos recursos, ¿por qué se subejercieron? ¿Por qué no se gastaron? Si de por sí asignan menos recursos cada año, y cada año vemos que el subejercicio también es importante, y eso puede deberse hasta de que no saben presupuestar, hasta que pues los recursos no les llegan en tiempo y se tienen que regresar, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay muchas pues sí, un panorama oscuro, pero también muchas luces de por dónde podemos, digamos, las organizaciones, como seguir insistiendo y seguir, como picando piedra, porque finalmente así se han hecho también las grandes cosas que están en estos temas puestas a nivel de marco normativo, a nivel de instituciones, pues han sido las organizaciones quienes hemos estado ahí como insistiendo en que esto tiene que tener pues una ruta. Entonces, si se sigue pensando, digamos, que la salida o la solución para prevenir y erradicar la violencia, para reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, es como esta visión más social, y estamos debilitando a las instituciones, pues eso sí va a poner mucho más complicado el panorama. Muchas gracias, Matilde. Voy a retomar varias cosas que comentaste que me parecen súper claves, ¿no? Una es cuando yo pregunto y les pregunto, ¿no? ¿Qué panorama vemos ante estos ojos que no quieren ver y estos oídos que no quieren escuchar? Y me faltó decir esta boca que
pues deslegitima a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos feministas, que minimiza las violencias que vivimos diariamente las mujeres en todas sus diversidades, tiene que ver con esto. Ya hay información, ya hay diagnósticos que se han hecho, pero justamente ante esta deslegitimización que se tiene muy marcada, y eso sí quiero decirlo muy claro, porque hay quien nos pregunta, bueno, ¿y por qué ahora sí reclaman? Siempre hemos reclamado desde el ejercicio de nuestro derecho como ciudadanas a un ejercicio pleno de los derechos humanos, pero también una exigencia en la rendición de cuentas, que también lo pusiste en la mesa, Matilde, sobre qué pasa con el presupuesto, ¿no? Presupuesto que además viene de nuestros impuestos, que eso muchas veces se olvida, pero en ese sentido, justo es hacer evidente y dejar claro que este gobierno ha mostrado en muchas ocasiones el desdén que tiene contra las organizaciones de la sociedad civil y la persecución hacia ellas. Coincido totalmente en no solo exigir que haya un presupuesto con perspectiva de género, de hacer etiquetamientos y asignaciones con este enfoque muy diferenciado, justamente porque habemos mujeres de todas las diversidades y dentro de estas diversidades hay otras condiciones específicas. También tiene que haber una rendición de cuentas y algo fundamental, se habla y hemos visto de un desmantelamiento porque pareciera ser que todo lo que estuvo en otro momento y en otro sexenio no funciona. Me parece una política bastante peligrosa porque es no reconocer que hay cosas que se han implementado y que hay más que desmantelarlas y quitarles presupuesto, es evaluarlas, fortalecerlas, ver qué es lo que no está funcionando para que precisamente funcionen. No es solamente este descrédito, me parece una acción bastante peligrosa porque debilita no solamente las instituciones que acompañan la defensa de los derechos humanos, sino que también este es un mensaje donde no se reconoce la historia y donde no se reconocen los avances. Todo es perfectible, todo se puede fortalecer, pero no necesariamente es con esta visión, me parece, de descrédito y punitiva, de decir no funciona, entonces no damos lana y entonces invertimos en proyectos que ahorita te voy a preguntar sobre eso, Matilde, en proyectos energéticos, ¿no? Que no garantizan en lo más mínimo una igualdad y una disminución de las brechas de género que hoy día vivimos en nuestro país. Y bueno, Arusi, ¿qué panorama tú ves ante esta situación? Como, ¿qué podrías aportar desde tu mirada que es sumamente valiosa? Bueno, yo creo que el panorama, creo que todas coincidimos que es desolador, preocupante, frustrante, punto y aparte de eso, y como respondiendo un poco a lo que puntualizaba Matilde, poco se sabe de qué se hace con el recurso que bajan a los estados o a los municipios con respecto a género. Aquí en Veracruz, por ejemplo, porque obviamente yo bueno, sí puedo, pero no tengo como tal una visión así muy global de lo que está pasando en todos los estados y en todos los municipios. Puedo hablar desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, vimos que sacaron una aplicación que rara vez funciona. Vimos que sacaron unos espectaculares que tenían una mujer así, decía, basta de violencia contra la mujer. Vimos que pintaron unas patrullas de morado y al preguntar, bueno, las patrullas moradas, ¿cuál es la función? No, atender cosas de género y tal. Ah, ok, entonces esas son únicamente para atender las cosas de género. ¿Cuántas son en el municipio? No, es que no son suficientes patrullas en general, entonces estas se usan, las moradas, para todo. Y le dije, ok, entonces, ¿qué tienen de especial que sean moradas? O sea, no entiendo. Se supone, en las mesas de trabajo, en las pocas mesas de trabajo, porque sinceramente ya no vamos a hacer corajes. Entonces, como que ya aceptar a irnos a sentar ahí, ya la verdad, ya pasó ese tren. Hay más, se siente como un ataque, como si estuvieras ofendiendo a su familiar. Cuando les dices, yo creo que las estrategias no están funcionando, yo creo que están mal dirigidos los presupuestos, yo creo que estas cosas son cuestionables, entiendo que estamos limitados, entiendo que están trabajando con
mucho menos recurso del que pudiera ser, pero aparte de que es menos, de nuevo, está mal dirigido. Yo creo que debería de enfocarse por acá y por acá, bueno, o sea, desde nuestro humilde punto de vista como civiles, ¿no? Y como de lo que nosotras podemos ver desde nuestra militancia, ¿no? Y la verdad, la respuesta siempre es a la defensiva, como si estuvieras insultando, no se llega a nada. Entonces, no lo sé, creo que este es un momento aparte en donde está habiendo una separación de la sociedad civil organizada con las instituciones más cañón que nunca. Creo que muchas compañeras pueden estar de acuerdo con eso, si bien nuestra militancia no es de tantos años como muchas mujeres, platicar con mujeres que hace 20 años estaban echándole mucho esfuerzo a poder levantar el Instituto de la Mujer, a poder levantar todas estas instituciones, es realmente lamentable que todo el trabajo que no estaba ni de cerca concluido, que estaba en proyecto, por así decirlo, se venga abajo, en vez de justamente, como tú dices, evaluarlo, checarlo, darle más recurso. Incluso creo que fue aquí donde hicieron una intervención mencionando que el presupuesto actual para género, corríjanme si me equivoco, era del 2%. Entonces, o sea, ¿cómo puede ser que un presupuesto para el 52% de la población o que compete el 52% de la población sea de 2%? Y aparte, no es únicamente para las mujeres, sino para todos los asuntos de género. O sea, metieron en la bolsa muchísimas problemáticas. No saben atender siquiera crímenes de odio contra la comunidad LGBT más. No saben atender los crímenes por razón de ser mujer. No, o sea, entonces, ¿qué está pasando? Realmente sí es muy desesperante, porque, ay, pues es que o sea, como que se siente a veces como que las manos están amarradas. Nosotras desde el colectivo, la verdad, confiamos muchísimo más en las redes de mujeres, tipo las redes de las abogadas, las redes de psicólogas, las redes de refugios, las redes que están hechas desde mujeres para mujeres. Confiamos mucho más en esos proyectos y poner en manos de ellas los casos que a nosotras nos llegan. Ahora sí que cuando ya no queda de otra, es que recurrimos a una institución, si te soy bien franca. Y lamentablemente la mayoría de los casos, porque no podemos desestimar el tema de tienes que ir a la fiscalía y denunciar, tienes que ir al Ministerio Público y denunciar, aquí está una representación legal, aquí está todo esto, y lamentablemente sabemos que poner la cancha de ese lado va a llevar a nada, o sea, va a ser muy extraño que llegue a algo. Entonces, a veces sí es como caminar y llegar a un callejón sin fondo. O sea, como de llevo caminando todo este rato avanzando en materia de acompañamiento a víctima, de encontrarle un lugar seguro, encontrarle atención psicológica, encontrarle representación legal con perspectiva, encontrarle esto, el otro, bla, bla, bla. Lo único que necesita es ir a denunciar y que proceda. Y no pasa. Cuando ya toda la chamba anterior no vino del gobierno, vino de la asociación, de la sociedad civil organizada, vino de las mujeres y de los grupos feministas. Lo único que les toca es eso y no pasa. Entonces sí es frustrante, porque vaya, es como, güey, ya hice como el 90% de tu chamba. O sea, lo único que tienes que hacer es esto que nadie puede hacer más que tú. Entonces eso sí es como bien desesperante, la verdad. Creo que no la active. Muchas gracias, Lucy. Pues bueno, pones igual cosas muy en el centro de esta conversación. Una es, sin duda, lo hemos dicho y bueno, pareciera reproducir esta frase que hemos escuchado desde el patriarcado y desde el padre, te lo dije, ¿no? Pero lo hemos dicho muchas veces, son acciones desarticuladas. Si una acción como las patrullas moradas, como el botón de pánico, como las alertas de violencia de género, como las órdenes de protección, como los refugios,
como el acompañamiento psicológico no lo podemos mirar desarticuladamente. O sea, la violencia contra las mujeres es justo como lo hemos dicho aquí nosotras y en otros espacios, muchas otras compañeras, muchas otras colectivas, es una violencia estructural, sistémica, cuya base y raíz tiene que ver justo con el patriarcado, las desigualdades y las discriminaciones, de tal forma que la intervención para poderla prevenir, atender, sancionar y eliminar tiene que estar a la misma altura. Cuando estamos viendo que son acciones totalmente desarticuladas, que nunca van a hacer match porque no hay una colaboración y justo lo que tú decías, Arusi, un reconocimiento del trabajo corresponsable y colaborativo que hemos hecho históricamente las feministas y las organizaciones de la sociedad civil, independientemente llevemos 20, 30, 50 años, 10 años, 5 años en este andar, lo hemos hecho, ¿no? Y me parece que hoy día hay esta visión muy dicotómica de estás a favor de mí, entonces te sumas y trabajamos, pero si me reflejas que algo no está funcionando, entonces ya no, y empezamos a dividir en sí mismo a todos los actores que son fundamentales para hacer frente a esta problemática que arrebata la vida en nuestro país a más de 10 mujeres, niñas y adolescentes diariamente, medios de comunicación, la academia, feministas, organizaciones que hacen investigación como Fundar, redes como nosotras, etcétera, y sobre todo las mismas víctimas y las mismas mujeres que son quienes realmente nos pueden decir, o eso es lo que yo he aprendido, qué es lo que necesitan. O sea, creo que ya basta de hacer acciones o presupuestos sentadas y sentados cómodamente en el escritorio sin mirar lo que realmente está pasando. Y la otra es justo, pues bueno, esto también muy importante y que de aquí surge una pregunta. Tenemos varios comentarios reconociendo su trabajo, las reflexiones, y ya tenemos 3 preguntas. Y justo sumo eso, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿consideran que es una cuestión de números y cifras básicamente o también de revisar las reglas de operación y mecanismos de acción y acceso al presupuesto? Es una pregunta muy interesante y yo incluiría, además de revisar las reglas de operación y los mecanismos de asignación de este presupuesto, realmente sí estamos poniendo en el centro a las voces a quien va siendo dirigido ese proyecto, a las indígenas, a las trans, a las niñas, a los adultos mayores. ¿Qué consideran ustedes? ¿Quién quiere contestar primero? ¿Matilde? Yo, como le dije hace un momento, no es una cuestión solo de números. Y es importante cómo se asignan los recursos y es importante cómo se acceden a ellos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las alertas de violencia de género, de los refugios y de las CAMIS, o sea, no son asignaciones directas para operar, ¿no? Las organizaciones, los refugios, las CAMIS, los estados tienen que concursar por recursos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las alertas de violencia de género, cada estado mete proyectos y dentro de la comisión hay un comité que es quien revisa, evalúa y decide, ¿no? Si se va a apoyar y con cuánto se va a apoyar un proyecto. Eso es como el primer, digamos, escalón, ¿no? Que se topan los estados. Y justo lo que hemos nosotros identificado es que cuando los estados no cumplen con las comprobaciones, con las facturas, como con todo el tema administrativo, el criterio es, o sea, no me comprobaste, entonces para el siguiente, menos recursos, ¿no? O para el siguiente año, pues no te van a tocar recursos porque no me comprobaste. Cuando en realidad justo se trata más de cómo se fiscalizan esos recursos, cómo se hace una revisión en tiempo real, ¿no? Y para eso están las unidades responsables, porque finalmente, pues sí están las instituciones que son las responsables del gasto y son quienes deberían estar fiscalizando más allá de que te entreguen la factura, o sea, de ver si efectivamente eso está operando o no, ¿no? Entonces, sí tiene que ver no solo con cuestiones de números, tiene que ver también de cómo se están distribuyendo los recursos y en qué se están gastando
esos recursos y cómo se están gastando esos recursos, porque finalmente sí es muy importante, digamos, darle seguimiento a estos recursos. Por ejemplo, en el tema de las alertas, efectivamente hay un problema, además de este problema que existe de cómo se acceden a estos recursos. Por ejemplo, son 18 entidades federativas las que tienen recursos y no todas accedieron a recursos porque sus proyectos no fueron viables, ¿no? Entonces, ese ya es un primer tope de donde hay estados que tienen alerta de violencia de género y no tienen recursos federales para operarlas. El siguiente problema es que podemos monitorear los recursos cuando bajan a lo estatal, ¿no? Sabemos cuántos recursos le asignaron a Guerrero, por ejemplo, para implementar las alertas de violencia de género, pero ya no podemos dar seguimiento de cómo esos recursos en realidad bajaron a los municipios donde se están implementando estas alertas de género y cómo esas acciones, esos productos finales que se comprometen en los proyectos, eso cómo está impactando para el tema de la reducción o la erradicación o la prevención de la violencia. Entonces, no es solo un problema de números, sí tiene que ver cómo se acceden a ellos y tiene que ver el tema de la rendición de gas de los recursos. Y sobre todo aquí me gustaría colocar un tema que se me hace muy importante, que tiene que ver con la transparencia. O sea, si nosotros queremos saber cómo se están operando, cómo se están ejerciendo esos recursos, no hay otra forma de saber más que a través de solicitudes de acceso a la información, ¿no? Y eso, pues lo podemos hacer organizaciones, pues desde los privilegios, por decirlo de alguna forma, porque somos organizaciones que tenemos acceso a Internet, que tenemos como personal que puede dedicarse a hacer solicitudes de acceso a la información para dar seguimiento a determinados programas, pero muchas de las organizaciones locales pues no van a tener ni los recursos humanos para hacerlos y probablemente tampoco las plataformas son tan sencillas para que un ciudadano de a pie pueda hacer solicitudes de acceso a la información y le pueda dar seguimiento. Creo que se involucran muchos temas, no solo los números, se involucra el tema de la fiscalización y se involucra el tema de la transparencia. Se necesita que estos recursos sean transparentes y que se puedan, digamos, consultar en las plataformas de las instituciones que son las responsables de ejecutar estos recursos y que eso va a posibilitar que de alguna manera se pueda hacer una contraloría desde lo local, de decir esto sí llegó, estos recursos, sí, esta campaña sí se hizo, este manual pues es idéntico al que hicieron la vez pasada o que se reportó en el anterior proyecto, ¿no? Que son las cosas que más las organizaciones han documentado. Entonces creo que sí se involucran muchas otras cosas y el tema de la transparencia pues es central. Gracias, Matilde. Arunzi, ¿es una cuestión de números, de cifras o también de revisar justo las reglas de operación y los mecanismos para asignar estos presupuestos? ¿Qué opinas? Yo creo que lo que estaría muy bien, lo que personalmente me gustaría es, si bien, por ejemplo, y volviendo al tema de las patrullas violetas, es un tema de, ok, costó tanto hacer tantas patrullas violetas. A mí, sinceramente, lo que me interesa más de las patrullas violetas es saber para qué sirven. Si es, cuál es el plan al hacer una patrulla violeta. Que me estructuren o que estructuren más bien a la sociedad, a las mujeres. Miren, estamos haciendo este proyecto que va a costar tanto y nuestra idea o el plan o la ruta de acción es que al tener este recurso se use para esto, esto y esto y va a impactar de esta y esta y esta forma y, o sea, vaya, que sí se entienda para qué sirven. Yo, por ejemplo, tenía bastante tiempo viendo las patrullas violetas y yo no sabía para qué servían. Y cuando me dijeron para qué servían, en teoría, en práctica, no sirven para eso. Entonces, hay una nula información acerca de, pues, esa iniciativa, de dónde vino, para qué fue. O sea, porque sinceramente hay veces que se siente como de que nada más es para hacer el gasto y justificarlo, ¿sabes? Como de, hice tantos espectaculares y pinté tantas patrullas y tal,
pero ¿y después? O sea, eso yo creo que sería lo importante, entender por qué se hacen las cosas o cuál es el fin o para qué se ocupan, porque al final creo que también una constante es que ni las mujeres, ni las víctimas, ni los organismos, ni nadie tiene muy claro a veces para qué funcionan las cosas, ni cuáles son las herramientas que hay, ni qué, o sea, cuál es el protocolo, eh, no lo sé. Y cuando se solicita ayuda a una institución, luego dicen, pero ahí está tal cosa. Sí, pero no se le hizo ninguna campaña, no se hizo una notificación a las asociaciones, a los agrupamientos. Oigan, ya implementamos esto, es una herramienta más que puede servirles para la prevención o para hacerle frente a la violencia contra las mujeres. Ok, perfecto. O sea, hay mucho hermetismo, hay muchas cosas muy cuestionables, no se sabe nada, o sea, nada. Entonces está como, no sé, todo está raro. Gracias. Y justo tiene que ver con esto, con la Contraloría Social, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, y les comparto, de estar dictaminando proyectos de PAIMEF y la mayoría de los institutos dicen justo lo que Arusi, con toda justa razón, reclama, ¿no? O sea, ¿para qué sirve ABC? Pero creo que el problema se desprende en dos cosas. Se informa solamente en lo privado, pero no se hace en lo público y no llega la información a quien tiene que llegar, o sea, quien tiene que saber que se implementó en las patrullas moradas y que tiene tal objetivo, pues son las mujeres. Quien tiene que saber cómo acceder a una orden de protección son las mujeres. Quien tiene que saber cuál es el camino y cuáles son las acciones que están implementando en esa entidad son las mujeres, es la ciudadanía. Y ahí es donde hay un profundo abismo donde no se informa, pero que también ese profundo abismo pues te lleva a la opacidad y te lleva a la falta de transparencia que ambas hablan y a la falta de una respuesta de seguimiento, de poder realmente participar si esto funciona. Y la otra que yo ahí aprovecho a contestar mi opinión, sin duda tiene que ver también con un problema en cómo se asigna el presupuesto y cómo se tiene estos mecanismos para entregarlos, ¿no? Yo siempre he estado en contra de que los refugios participemos en convocatorias públicas. Me parece pues un insulto, literalmente, no encuentro otra palabra, que la vida de las mujeres, niños y niñas tenga que concursar literalmente en una convocatoria, ¿no? Este año logramos hacer pues un paso diferente donde ya no se habla de convocatorias, sino de lineamientos, pero al final, o sea, en el fondo es lo mismo, porque presentamos proyectos, se evalúa, etcétera, y una de las que viene otra pregunta, y voy a empezar a introducirla, me parece que una de las cuestiones fundamentales y por qué es necesario tener un presupuesto con perspectiva de género es justo identificar cuáles son esos programas que tienen que tener entregas directas. Esto no implica, para que quien piense que no queremos ser transparentes, que no haya rendición de cuentas, que no haya auditorías, porque las tenemos, pero implica una continuidad y un seguimiento, ¿no? Hay refugios que llevan 25 años operando con transparencia y que eso te permite decir que puede seguir recibiendo anualmente un presupuesto sin detenerse, que eso, o sea, el detener el presupuesto implica dejar a muchos niños, niñas y mujeres en una situación de stand-by y la incertidumbre que históricamente hemos vivido en los refugios de si hay lana o no hay lana, si va a bajar o no va a bajar. Y se suma lo que decía Matilde, los procesos burocráticos de Hacienda para entregar el presupuesto. Hay instancias que empiezan a recibir el presupuesto de verdad en noviembre. Entonces, ¿cómo ejerces el presupuesto que tenías para todo el año en noviembre? Y eso lleva a que muchas veces regresen el presupuesto. Entonces, sí me parece importante enfatizar qué significa un presupuesto con perspectiva de género, donde efectivamente cada acción va encaminada a garantizar la igualdad sustantiva, y que las mujeres y los hombres accedan en igualdad de condiciones a sus derechos. Y para poder acceder en igualdad de condiciones, pues tenemos que eliminar las brechas de desigualdad que en nuestro país nos hace estar totalmente en una inequidad total, ¿no? Y la pregunta que hacen también es, ¿cuál sería para ustedes
a fundar como organización de la sociedad civil que hace análisis e investigación y que ha puesto en muchos momentos el punto sobre las IES de lo que está pasando en el Estado mexicano, y desde la visión de Arusi como la colectiva Brujas del Mar, ¿cuál sería la importancia, y también como ciudadanas, de tener un presupuesto con enfoque de género? Matilde, si gustas. Creo que esta es una pregunta muy complicada porque, digamos, la perspectiva de género que está planteada desde las políticas públicas y desde los programas, muchas de las veces tiene que ver más con que están recursos asignados a las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del programa de adultas mayores, pues ya está asignado para mujeres, entonces ya está con perspectiva de género, ¿no? Y creo que la perspectiva de género tiene que ver más allá si esas políticas, esos recursos van destinados específicamente, en el caso de los apoyos directos, pues para mujeres, ¿no? Tiene que ver con otras circunstancias. Y, por ejemplo, creo que el anexo 13, perdón, es un buen reflejo de cómo el Estado está viendo, digamos, la perspectiva de género en el tema del presupuesto. El anexo 13 justo se creó para identificar cuáles recursos estaban destinados para reducir estas brechas de desigualdad, ¿no? De desigualdad, y incluye acciones para la igualdad, para la no discriminación y para la violencia, ¿no? Pero a la hora que vemos, digamos, el mapa general de las instituciones, pues en realidad están metiendo todos los recursos que van asignados en algunos casos para mujeres, ¿no? Y eso ya tiene que ver con la perspectiva de género. Es decir, hacíamos también un análisis el año pasado sobre los recursos que están etiquetados en el anexo 13 y que van, y que son recursos que son transferidos vía INPI, ¿no? Y lo que veíamos es de que se crearon programas para las mujeres indígenas de proyectos productivos, ¿no? Y que tienen que tener, por ejemplo, con la tierra. Entonces, la perspectiva de género es, pues ya están estos recursos y son para mujeres además indígenas, y ahí podemos ver una intersectorialidad, ¿no? Y aparentemente, pues así, más bien no aparentemente, así lo ve, digamos, pues el Estado, ¿no? Es decir, pues ya es para mujeres, ya es para indígenas, entonces ahí ya estamos cumpliendo como con estas dos condiciones o estas dos intersecciones, ¿no? Pero a la hora de hacer el análisis justo con las mujeres pues es que para acceder a estos recursos nos piden escrituras del terreno, nos pide no sé qué. Entonces ahí es donde podemos observar que esta perspectiva de género está súper, o sea, light, ¿no? Así muy, muy limitada, porque finalmente no están considerando las condiciones de las mujeres a quienes están dirigidos, ¿no? Y muchas de las veces estos programas o estas acciones le dan una carga mayor de trabajo a las mujeres, o en este caso, por ejemplo, de los proyectos productivos, pues en muchas de las evidencia más bien, muchas de las barreras a las que se enfrentan las mujeres, ¿no? Y en contextos, sobre todo, rurales e indígenas, pues las mujeres no tenemos acceso a tierra, no tenemos derecho a poseer un terreno. Entonces, desde ahí ya es una limitante y desde ahí no está la perspectiva de género. Entonces, es importante la perspectiva de género, tener un presupuesto con perspectiva de género, porque finalmente se tiene que identificar cuál va a ser el impacto final que eso va a generar en las mujeres, ¿no? Y no solo que se asigne por ser mujeres, sino más bien en qué circunstancias se están asignando esos recursos, bajo qué contextos se van a asignar esos recursos, en qué contextos están esas mujeres, ¿no? Y lo podemos ver en todos los programas que están ahí. El año pasado también hicimos un análisis sobre el programa de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y que venía un poco, lo que nosotros identificamos es que justamente este programa no tiene como esta perspectiva de género porque no está en el centro las mujeres.
Y entonces eso implica que al no tener en este diseño, digamos, esta perspectiva o al centro a las mujeres, porque solo están identificando a una sola mujer sin tener en cuenta a toda la diversidad, pues eso complica mucho a la hora de implementar. Entonces, es importante que la presupuestación sea con esta perspectiva. Es importante que a la hora de asignar se miren las realidades de las mujeres, los contextos en los que se encuentran y una vez que se tomen en consideración todas estas y se coloque a las mujeres en el centro de todo eh, porque finalmente el tema de la presupuestación no es algo que se agota, ¿no? Hay un ciclo presupuestario y en todo este ciclo presupuestario es necesario estos lentes de género porque se va pudiendo como asignar recursos desde otra, desde otro lado, ¿no? No solo desde son mujeres y hay que asignar este tipo de recursos y ya cuando entramos a analizar en qué se está gastando y cómo se está gastando, pues vemos que en realidad no está pensado para las mujeres. Claro, muchas gracias, Matilde. Arusi. Pues opino a resumidas cuentas lo mismo. Ok, yo agregaría que una cosa es tener acciones y presupuestos desde la mirada de las mujeres y otra desde la perspectiva de género, que es muy distinta, ¿no? La perspectiva de género, creo, bueno, no, pero estoy segura que no solamente debe de ir en el presupuesto, tiene que haber perspectiva de género en la implementación de las políticas públicas, en un presupuesto. Y bueno, en conclusión, ¿qué es la perspectiva de género? Pues bueno, es eliminar precisamente las causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización basada en razones de género, el promover el empoderamiento de las mujeres, el combatir las desigualdades y las prácticas discriminatorias, considerando, por supuesto, la interculturalidad, que son todas las formas diversas de ser mujeres y de ser ciudadanos y ciudadanos en este país, ¿no? Si no existen estas visiones, por eso nosotras siempre hablamos de tener una mirada de género, derechos humanos e interculturalidad, pues vamos a seguir teniendo paliativos como hasta ahora y bueno, no vamos a tener realmente un avance, ¿no? Si a eso le sumamos que hoy día estamos teniendo justo esta mirada asistencialista, de ver a la mujer y no a las mujeres, de hablar de pueblo y no hablar de ciudadanía, empieza justo a invisibilizar todas estas situaciones que trastocan a todas las mujeres. Y bueno, por último, para cerrar, pues bueno, preguntarles desde sus espacios cuáles son los retos que nos enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil y las colectivas para justo seguir construyendo, porque si bien hace rato hablábamos de cuál es el panorama, yo sí creo que estamos en un panorama bastante complejo, pero también creo que hay formas de construir otra historia. También creo que hay posibilidad de cambiar esa historia y por eso estamos donde estamos y por eso seguimos insistiendo, seguimos implementando acciones y tejiendo redes rurales, aliándonos con instancias tanto gubernamentales que quieren escuchar, que quieren sumar, con organismos internacionales, con feministas, con otras colectivas, porque nos queda muy claro, ¿no? No solamente en el discurso, sino que en los hechos, conjuntamente y sumando acciones, podemos seguir trabajando y llegar a derribar ese patriarcado que es como la humedad que nos permea en cada instante y en cada parte de nuestra historia. Hay muchos retos, sin duda, pero ustedes, ¿cuáles son los retos más puntuales que consideran que tenemos enfrente, tanto las colectivas feministas y que propondrían? Y bueno, igual desde las organizaciones de la sociedad civil. Si quieres, empezamos ahora contigo, Arusi, de cuáles son los retos que identificas. Yo creo que el primer reto que puedo llevarme de esta conversación es que dejemos de hablar de género y empecemos a hablar de las mujeres, empezando por ahí.
porque justamente cuando comenté lo del patriarcado y el atole con el dedo, el género nos lo han puesto como una palabra que nos incluye, pero no lo es así. El género es opresión, empezando por ahí. Y si no se nos nombra, entonces no vamos a tener a un sujeto jurídico al cual defender. Empecemos nombrando que esto es una violencia estructural, no por género, sino porque somos mujeres. Yo creo que eso es primero importante, porque estamos abonando justamente a esa conversación de hablar de perspectiva de género en vez de la perspectiva de las mujeres, perspectiva feminista, y la violencia de género en vez de hablar de violencia contra las mujeres, que es sistémica, es estructural y la tenemos muy bien mapeada. Yo creo que ese sería como el primer paso, ¿no? Como adueñarnos de una forma u otra, de poner el foco en la problemática para poder ponerle más atención y para poder visibilizarlo más y que no quede como una palabra al aire que es efímera y puede tomarse la interpretación que sea, ¿no? Sino como poner como sujeto a la mujer y de ahí empezar a hacer un análisis interseccional, obviamente, de todas las opresiones y discriminaciones que vienen alrededor de una mujer indígena, de una mujer empobrecida, de una mujer trans, de una mujer lesbiana, bisexual, o veto a saber, ¿no? La situación acá es, yo creo que empezando desde ahí, ¿no? Empezando a tomar esta causa, esta lucha, esta problemática y entenderla como que nos atraviesa a nosotras. Porque justamente esto responde al atole con el dedo de ponernos a todos en el mismo saco en un presupuesto del 2% que tiene que repartirse por todos lados. Creo que lo que nosotras estamos haciendo, nosotras me refiero a todas las mujeres, no tanto como a Brujas del Mar, es que estamos articulándonos bastante, haciendo redes, estamos formando como bastante unión, bastante comunicación, bastante apoyo entre proyectos, pero no podemos mantenernos así siempre. Definitivamente tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga para que el gobierno se haga cargo de lo que corresponde y seguir insistiendo en estos recursos que aparte no, pues nos pertenecen, vienen de nuestros impuestos y tienen que ser dirigidos a asuntos prioritarios. Y a mí me parece que es prioritaria la crisis de violencia contra las mujeres en el país. O sea, ya los kilómetros de carretera, los aeropuertos, eso puede esperar. Están matando 11 mujeres diarias aquí. Entonces, no lo sé, a mí me cambió mucho la perspectiva. Hace poco me invitaron a un viaje a Oaxaca y justamente el ver estas comunidades indígenas de Oaxaca, que me tocó conocer a unas que estaban dirigidas por mujeres y que en vez de estar pavimentando calles, estaban viendo cómo hacer baños justamente para evitar la violencia de que los hombres estén viendo a las mujeres y a las niñas bañarse en carrizales, realmente sí necesita un enfoque, sí se necesita ver a través de los ojos de las mujeres y de aparte de lo múltiples que son estas miradas, ¿no? Yo creo que nos toca, desde como el feminismo, seguir poniendo el dedo en la llaga, seguir creando redes, seguir poniéndonos creativas con soluciones, en lo que seguimos exigiendo lo que corresponde, porque tampoco no podemos echarnos nosotras todo el paquete de lo que debería ser un trabajo en conjunto entre sociedad y Estado, porque tampoco es responsabilidad completa del Estado, no digo que lo sea, pero tampoco es de la sociedad por completo. Tiene que haber un punto de encuentro en donde todo vaya fluyendo, ¿sabes? Entonces, pues seguir trabajando en lo que se viene trabajando, porque a final de cuentas yo creo que eso es lo poco en lo que las mujeres podemos agarrarnos ahorita ante este estado ausente en esta problemática y seguir exigiendo mientras tanto. Buenísima, Lucy, muchas gracias. Coincido y bueno, pusiste un tema importante sobre la mesa, un gran debate, ¿no? De hablar perspectiva de género versus perspectiva de las mujeres
y con la perspectiva que yo me siento más identificada, por supuesto, es la perspectiva feminista, pero son tres visiones y tres análisis sumamente profundos que en sí mismos creo que a veces hay como estas trampas, por supuesto, del patriarcado, y creo que el mayor reto que nos hemos enfrentado las feministas y las organizaciones feministas y que lo seguiremos haciendo hasta que el patriarcado esté derribado, sería justo el patriarcado en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, ¿no? Muchas gracias, Arusi. Matilde, ¿algo que quieras compartir? ¿Algún reto que tú identifiques? Pues yo identifico, me gustaría más bien colocar dos. Uno que tiene que ver más en el sentido de cómo se logra la articulación, ¿no? Que es algo de lo que hemos estado como conversando y que ha salido en esta conversación, que tiene que ver cómo se van a articular o cómo se están articulando estas instituciones, ¿no? Que son encargadas, digamos, de toda la política pública para la igualdad, la no discriminación y la violencia. Digamos, creo que esa es una agenda que está pendiente porque sí justamente han operado, digamos, cada una como por su lado y a lo que le toca, pero creo que sí tendría que haber algún punto en el que se tiene que articular de alguna forma estas acciones, porque finalmente no son acciones aisladas, todas tienen el mismo fin, ¿no? Por ejemplo, en el tema de refugio, las alertas de violencia de género, los centros de justicia para las mujeres, el tema de los recursos o de las instancias de las mujeres que vienen por PAIMEF. Entonces, todas tienen un objetivo común, pero pareciera como si cada una fuera como por su lado, ¿no? O por su ruta. Pues creo que ese es un reto y justo ese era el sentido del anexo 13, ¿no? De cómo se miraba esta articulación entre las instituciones y cómo se estaban haciendo los esfuerzos institucionales y la apuesta de país, ¿no? De nación, dónde estaba, digamos, las prioridades del gobierno en el tema de género. Entonces, creo que ese es un reto importante y esto va muy como ligado a hacer la revisión del anexo 13, ¿no? De decir cómo se están mirando estas articulaciones, cómo se están mirando estos esfuerzos y si esto está, digamos, respondiendo a realidades, ¿no? Es decir, que cuando nos digan aumentó el presupuesto para el anexo 13, podamos identificar exactamente en dónde están estos aumentos, ¿no? Y cuál va a ser el impacto para el tema de las mujeres. Y el otro tema justo creo que es el tema de la articulación, pero más como entre la sociedad civil organizada, digamos, este año y el año pasado, creo que hubo ejercicios importantes de articulación, ¿no? Donde estaban las feministas y las de derechos humanos, ¿no? Más bien justo con todo el tema del Me Too, muchas organizaciones pues salimos, ¿no? A pronunciarnos en este sentido, todo el tema que generó también las reducciones durante el 2020 para refugios, para las alertas, para el Instituto Nacional de las Mujeres. Creo que la sociedad civil pues mostró músculo político porque finalmente pues estos programas están ahí, ¿no? Están ahí, por ejemplo, en el tema de refugios, que creo que es algo que sí tuvo un impacto positivo e importante, es que pues para este año ya está, digamos, etiquetado recursos a través de un programa presupuestario, ¿no? Entonces, creo que sí ha habido muchos ejemplos en donde las mujeres cuando nos sentamos y nos articulamos, pues podemos lograr muchas cosas. Entonces yo creo que ese es un reto que identifico que está ahí de que sigamos, digamos, pues articulándonos, reuniéndonos, exigiendo, ¿no? Y sobre todo, pues colocar los temas en la agenda
la agenda pública, ¿no? Y que esto pues efectivamente se vea reflejado pues en el presupuesto. Ok, buenísimo, muchas gracias. Pues bueno, tenemos comentarios de felicitaciones, de agradecimientos, de reconocimiento al trabajo de este espacio y bueno, sin duda tendremos un gran trabajo colectivamente y un reto, me parece, de forma inmediata es seguir haciendo, como bien decía Arusi y también Matilde lo comenta, hacer visible lo invisible, seguir exigiendo, no quitar el dedo del renglón y todavía falta que nos rindan cuentas sobre el presupuesto 2020. No se ha terminado el 2020, hay todavía muchos pendientes, tenemos que mirar el 2020 y el 2021 que van justamente de la mano porque no podemos hacer como si nada pasado cuando las mujeres siguen efectivamente siendo víctimas de violencias en todas sus diversidades, en todas las áreas y etapas de su vida y eso es súper importante, ¿no? Ponerlo en el centro, la articulación y qué bueno que lo pones en el centro, Matilde, sí, sin duda, digo, Brujas del Mar, Marea Verde, muchas otras colectivas feministas, muchas activistas, nos sumamos justamente para hacer estas movilizaciones y bueno, pues al patriarcado no le gusta vernos juntas, ¿no? Y es importante decir que aún en nuestras diversidades, aún en nuestras maravillosas disidencias que son súper valiosas dentro de los feminismos, hay este trabajo a favor de los derechos de las mujeres y lo seguiremos haciendo y bueno, una oportunidad de seguir articulándonos es este 28 de septiembre, ¿no? Justamente el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, es importante seguir sumándonos sin dejar de mencionar que en este presupuesto de egresos de la Federación 2021 hay un recorte muy importante a el programa de derechos sexuales y reproductivos, lo cual nuevamente vuelve a identificar que las mujeres no estamos en el centro de esta política, no solamente en los discursos, sino también en los hechos. Así que bueno, pues tenemos mucha fuerza, tenemos mucha insistencia, nos podemos cansar, pero nunca estar vencidas ante este patriarcado que nos ha acompañado desde antes de nacer. Agradecerles infinitamente, Arusi, por tu visión, por tu compromiso y por tu siempre apoyo sororal de aceptar compartir estos espacios de diálogo que siempre enriquecen tu visión y que, bueno, pues también reconocer que por ahí fuiste dominada como una de las mujeres y voces activas de nuestro país muy recientemente por un importante, pues, es un espacio de incidencia social. Felicidades, Arusi, es un placer que nos representes tú, como muchas otras mujeres lo hacen, y yo esperaría que en algún momento todas las mujeres que desde sus espacios han hecho acciones a favor para que hoy día podamos tener voz y podamos tener un espacio por lo menos más digno, seamos reconocidas, pero justo de la forma más importante y necesaria, que es garantizándonos nuestros derechos como mujeres y como ciudadanas. Matilde, muchas gracias también por el análisis. Revisen el informe de Fundar, revisen lo que está plasmando y bueno, hoy a lo que se refiere a Arusi con el 2%, lo hemos dicho, el 2020, el anexo 13 representa solo el 2% del presupuesto nacional. O sea, el recurso que va dirigido, entre comillas, a garantizar la igualdad sustantiva solo representa el 2%.